Viaje al centro de la Tierra, parte 8, capítulo 15. El Sneffels tiene una altura de 5000 pies, con su doble cono remata una banda traquítica que se destaca del sistema ortográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida no podíamos ver perfilarse sus dos picos sobre el fondo grisáceo del cielo. Solo se divisaba un enorme casquete de nieve inclinado sobre la frente del gigante. Caminábamos en fila, perseguidos por el cazador, que subía por estrechos senderos por los que no habría podido caminar dos personas juntas. Por eso se volvía casi imposible cualquier conversación. Al otro lado de la muralla basáltica del fiordo de Stapi aparece primero un suelo de turba herbácea y fibrosa, residuo de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de ese combustible, sin explotar todavía, bastaría para calentar durante un ciclo a toda la población de Islandia. Si se midiera aquella vasta turbia desde el fondo de ciertos barrancos, tendría con frecuencia 70 pies de alto, acumulada en capas sucesivas de detritus carbonizados separados por hojas de piedra pómez. Como verdadero sobrino del profesor Lidenbrock y a pesar de mis preocupaciones, observaba con interés las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel vasto gabinete de historia natural. Al mismo tiempo, reproducía en mi mente toda la historia geológica de Islandia. Evidentemente, esa isla tan curiosa ha salido del fondo de las aguas, en una época relativamente moderna. Quizás incluso todavía se eleva con un movimiento imperceptible. Si así fuera, no puede atribuirse su origen más que a la acción de los fuegos subterráneos. En ese caso, la teoría de Humphrey Davy, el documento de Saknussemm, las pretensiones de mi tío, todo se volvía agua de borrajas. Esta hipótesis me llevó a examinar atentamente la naturaleza del suelo y pronto me di cuenta de la sucesión de fenómenos que presidieron su formación. Carente por completo de terreno sedimentario, Islandia se compone únicamente de toba volcánica, es decir, de un conglomerado de piedras y rocas de textura porosa. Antes de la existencia de los volcanes, estaba hecha de un macizo trapeico lentamente elevado por encima de las olas mediante el empuje de las fuerzas centrales. Todavía no había interrumpido en el exterior los fuegos internos. Pero más tarde se abrió una amplia hendidura diagonal del sureste al noreste de la isla, por lo que se derramó poco a poco toda la pasta traquítica. El fenómeno se materializaba entonces sin violencia. La boca de salida era enorme y las materias fundidas, rechazadas por las entrañas del globo, se extendieron tranquilamente en vastas capas o en masas onduladas. En esa época aparecieron los feldespatos, las ciennietas y los pórfiros, pero gracias a este derrame el espesor de la isla se incrementó considerablemente y por consiguiente su resistencia. Es fácil concebir la cantidad de fluidos elásticos que se almacenaron en ese seno cuando ya no encontraron ninguna salida tras el enfriamiento de la corteza traquítica. Llegó, pues, un momento en que la potencia mecánica de ese gas fue tal que elevó la pesada corteza y se crearon altas chimeneas. Así surgió el volcán, hecho del levantamiento de la corteza, y luego el cráter súbitamente abierto por la cima del volcán. Entonces, los fenómenos volcánicos sucedieron a los eruptivos. Por las aberturas recién formadas escaparon primero las deyecciones basálticas, cuyos espécimen más maravillados ofrecían a nuestra mirada la llanura que atravesábamos en aquel momento. Caminábamos sobre aquella roca gris oscuro que el enfriamiento había moldeado en prismas de base hexagonal. A lo lejos se veía un gran número de conos aplastados, que en otro tiempo fueron bocas ignívomas. Luego, acabada la erupción basáltica, el volcán, cuya fuerza se incrementó con la de los cráteres apagados, dio paso a las lavas y a las tobas de ceniza y escorias cuya larga corriente, diseminadas por los flacos, veía yo como una opulenta cabellera. Tal fue la sucesión de fenómenos que constituyeron Islandia. Todos provenían de la acción de fuegos interiores, y suponer que la masa interna no permanecía en un estado permanente de incandescente liquidez era una locura, y lo era sobre todo pretender alcanzar el centro del globo. Así pues, me tranquilicé sobre el resultado de nuestra empresa, al tiempo que caminaba al asalto del Sneffels. La ruta se hacía cada vez más difícil, el suelo se elevaba, los fragmentos de piedra se movían,
y había que poner la mayor atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente como sobre un terreno liso. A veces desaparecía a través de los grandes bloques y momentáneamente lo perdíamos de vista. Entonces, un silbido agudo escapó de sus labios, indicaba la dirección a seguir. También a menudo se detenía, recogía algunos desechos de rocas, los disponía de forma reconocible y hacía de este modo señales destinadas a indicar el camino de vuelta, precaución buena en sí misma que los acontecimientos futuros hicieron inútil. 3 fatigosas horas de marcha nos habían llevado tan solo a la base de la montaña. Allí Hans hizo señas de detenerse, y todos compartimos un almuerzo frugal. Para ir más deprisa, mi tío daba bocados de tamaño doble de lo normal, pero como esta parada para comer era también un alto para descansar, tuvo que esperar la decisión del guía, que dio la señal de partida 1 hora más tarde. Los 3 irlandeses, tan taciturnos como su camarada el cazador, no pronunciaron una sola palabra y comieron con sobriedad. Comenzábamos entonces a escalar las pendientes del Sneffels. Por una ilusión óptica frecuente en las montañas, su nevada cima se parecía muy cercana y, sin embargo, cuántas interminables horas faltaban para alcanzarla. Sobre todo, qué cansancio. Las piedras a las que nos unía entre sí ninguna clase de cemento, ni de tierra ni de hierba, se desmoronaban bajo nuestros pies e iban a perderse en la llanura con la rapidez de una avalancha. En ciertos lugares, las laderas del monte formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados por lo menos. Era imposible escalarlos, y aquellos repechos pedregosos debían ser rodeados no sin dificultad. Nos prestábamos entonces ayuda mutua, gracias a nuestros bastones. Debo decir que mi tío estaba lo más cerca que podía de mí. No me perdía de vista y en muchas ocasiones su brazo me proporcionó un sólido apoyo. En cuanto a él, tenía sin duda un sentido innato del equilibrio, porque no tropezaba. Los islandeses, aunque cargados, trepaban con agilidad de montañeros. Viendo la altura de la cima del Sneffels, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarlo por aquel lado si no nos disminuía el ángulo de inclinación de las pendientes. Afortunadamente, tras 1 hora de esfuerzos y proezas, apareció inapropiadamente en medio de la vasta alfombra de nieve desplegada sobre la cima rodeada del volcán una especie de escala que simplificó nuestro ascenso. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras arrojados por las erupciones cuyo nombre en islandés es Stina. Si aquel torrente no se hubiera visto detenido en su caída por la disposición de los flacos de la montaña, habría ido a precipitarse en el mar y a formar nuevas islas. Tal como estaba, nos sirvió de mucho. La rigidez de las pendientes aumentaba, pero aquellos escalones de piedra permitían escalarla fácilmente, e incluso con tal rapidez que, habiéndome quedado un momento atrás, mientras mis compañeros continuaban su ascensión, cuando los vi ya parecían reducidos por la distancia a una apariencia microscópica. A las 6 de la tarde habíamos subido los 2000 peldaños de la escalera y dominábamos una protuberancia de la montaña, especie de meseta sobre la que se apoyaba el cono del cráter propiamente dicho. El mar se extendía a una profundidad de 3200 pies. Habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas, bastante poco elevadas en Islandia como consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía un frío violento, el viento soplaba con fuerza, yo estaba agotado. El profesor vio perfectamente que mis piernas se negaban a prestar su servicio, y a pesar de su impaciencia decidió detenerse. Así pues, hizo una señal al cazador que movió la cabeza diciendo: «Ot favor, parece que hay que ir más arriba», dijo mi tío. Luego preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Mister», respondió el guía. «Ja, mister», respondió uno de los islandeses en todo bastante asustado. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté con inquietud. «Mira», dijo mi tío. Dirigí mis ojos hacia la llanura. Una inmensa columna de piedra pómez pulverizada de arena y polvo se elevaba girando como una tromba. El viento la empujaba hacia el flaco del Sneffels al que nos aferrábamos nosotros. Aquella cortina opaca, extendida ante el sol, se arrojaba una gran sombra sobre la montaña.
Si aquel torbellino se torcía, nos atraparía inevitablemente en sus remolinos. El fenómeno, bastante frecuente cuando el viento sopla desde los glaciares, toma en lengua irlandesa el nombre de Mistor. «Hanstin, Hanstin», exclamó nuestro guía. Sin saber danés, comprendí que teníamos que seguir a Hans más deprisa. Este empezó a rodear el cono del cráter, pero en zigzag, de forma que la marcha fuera más fácil. Pronto la tromba se abatió sobre la montaña, que se estremecía con su choque. Las piedras atrapadas en los remolinos de viento volaron como una lluvia, los mismos que en una erupción. Afortunadamente, nosotros estábamos en la vertiente opuesta y al amparo de cualquier peligro. Sin la preocupación del guía, nuestros cuerpos desesperados, reducidos a polvo, hubieran terminado por caer lejos como producto de algún meteoro desconocido. Sin embargo, Hans no creyó prudente pasar la noche en las laderas del cono. Continuamos nuestra ascensión en zigzag. Los 500 pies que quedaron por franquear nos costaron 5 horas. Las vueltas, sesgos y contramarchas pusieron 3 leguas por lo menos. Yo no podía más, sucumbía al frío y al hambre. El aire, algo enrarecido, no era suficiente para las necesidades de mis pulmones. Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cima del Sneffels, y antes de ir a refugiarme en el interior del cráter, tuve tiempo de ver el sol de medianoche, en lo más bajo de su carrera, proyectando sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies. Capítulo 16. La cena fue devorada rápidamente, y la pequeña tropa se instaló lo mejor que pudo. La cama era dura, el abrigo insuficiente y la situación muy penosa. A 5000 pies sobre el nivel del mar, sin embargo, mi sueño fue profundamente tranquilo durante aquella noche, una de las mejores que pasaba desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera soñé. Al día siguiente, medio congelados por un viento muy fuerte, nos despertaron los rayos de un espléndido sol. Dejé mi cama de granito y fui a gozar del magnífico espectáculo que se ofrecía a mis ojos. Me hallaba en la cima de uno de los 2 picos del Sneffels, el del sur. Desde allí, mi vista abarcaba la mayor parte de la isla. El efecto óptico, común a todas las grandes alturas, destacaba las orillas mientras parecía desvanecerse en las partes centrales. Se hubiera dicho que se extendía a mis pies uno de esos mapas de relieve de Helvesmer. Veía los valles profundos que se cruzaban en todos los sentidos, los precipicios que se ahondaban como pozos, los lagos transformados en estanques, los ríos convertidos en riachuelos. A mi derecha se sucedían los glaciares sin número y se multiplicaban los picos, algunos de ellos coronados por las leves humaredas. Las ondulaciones de aquellas montañas infinitas, que sus capas de nieve parecían volver espumeantes, traían a mi recuerdo la superficie de un mar agitado. Si me volvía hacia el oeste, el océano se desarrollaba ahí en su majestuosa extensión, como continuación de aquellas cimas acaneladas por la erosión. Mi vista apenas distinguía dónde terminaba la tierra y dónde comenzaban las olas. Me sumergí así en ese maravilloso éxtasis que proporcionaban las cimas, y en esta ocasión sin vértigo, porque por fin me acostumbraba a esas sublimes contemplaciones. Mi mirada, deslumbrada, se bañaba en las transparentes irradiaciones de los rayos solares. Me olvidaba de quién era y dónde estaba, para vivir la vida de los elfos o de los silfos, imaginarios habitantes de la mitología escandinava. Me embriagaba con la voluptuosidad de las alturas, sin pensar en los abismos en que mi destino me iba a hundir dentro de poco. Pero fui devuelto a la realidad por la llegada del profesor y de Hans, que se reunieron conmigo en la cima del pico. Volviéndose hacia el oeste, mi tío me indicó con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba las líneas de las olas. «Groenlandia», dijo. «¿Groenlandia?», pregunté. «Sí, no estamos a más de 35 leguas y durante el deshielo los osos blancos llegan hasta Islandia, traídos por los témpanos del norte». «Pero eso no importa. Nos hallamos en la cima del Sneffels y aquí tenemos 2 picos, uno al sur, otro al norte. Hans va a decirnos qué nombre dan los islandeses al que nos sostiene en este momento». Formulada la pregunta, el cazador respondió: «Escataris». Mi tío me lanzó una mirada triunfante. «Al cráter», dijo. El cráter del Sneffels era como un cono invertido, cuyo orificio podía tener media legua de diámetro.
Estimé su profundidad en unos 2000 pies aproximadamente. Júzguese el estado de un recipiente semejante cuando se llena de truenos y llamas. El fondo del embudo no debía medir más de 500 pies de perímetro, de forma que su pendiente, bastante suave, permitía llegar con facilidad a su parte inferior. Involuntariamente comparé aquel cráter con un enorme trabuco de boca ancha y la comparación me espantaba. ¿Descender a un trabuco? Pensaba, cuando quizás esté cargado y puede disparar al menor choque. Eso es cosa de locos. Pero no podía retroceder. Con aire indiferente, Hans volvió a ponerse al frente de la tropa. Le seguí sin decir palabra. Al fin de facilitar el descenso, Hans describía el interior del cono elipsis muy alargadas. Había que caminar en medio de rocas eruptivas, algunas de las cuales, desgajadas de sus alveolos, se precipitaban dando saltos hasta el fondo del abismo. Su caída ocasionaba repercusiones de ecos de una sonoridad extraña. Ciertas partes del cono formaban glaciares interiores. Hans avanzaba entonces con extremada precaución, tanteando el suelo con la punta de hierro de su bastón para descubrir las hendiduras. En ciertos pasajes dudosos se hizo necesario atarnos con una larga cuerda, al fin de que aquel a quien le fallaran inapropiadamente el suelo se encontrara sostenido por sus compañeros. Esta solidaridad era prudente, pero no excluía todos los peligros. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso por pendientes que el guía no conocía, se hizo el camino sin accidentes, salvo la caída de un paquete de cuerdas que se le escapó de las manos a un islandés y que fue por el vacío hasta el fondo del abismo. A mediodía habíamos llegado. Alcé la cabeza y vi el orificio superior del cono en el que estaba enmarcado un trozo de cielo de una circunferencia singularmente reducida pero casi perfecta. Solo en un punto se destacaba el pico del Escataris, que se hundía en la inmensidad. Al fondo del cráter se abrían 3 chimeneas, por las que en la época de las erupciones del Sneffels el foco central expulsaba sus lavas y sus vapores. Cada una de aquellas chimeneas tenía aproximadamente 100 pies de diámetro y se abrían bajo nuestros pies. Yo no hubiera tenido valor para hundir mi mirada en ellas. Sin embargo, el profesor Lindenbrook había hecho un rápido examen de su disposición. Estaba jadeante, corría de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras incomprensibles. Hans y sus compañeros lo observaban sentado sobre un trozo de lava. Evidentemente le tomaban por loco. De pronto, mi tío lanzó un grito. Creí que acababa de perder el pie y caer en uno de los 3 abismos, pero no, estaba de pie, con los brazos levantados y las piernas separadas, ante una roca de granito situada en el centro del cráter, con un enorme pedestal hecho para una estatua de Plutón. Se encontraba en la posición de un hombre asombrado, pero esa estupefacción dejó paso muy pronto a una alegría insensata. ¡Axel! ¡Axel! Gritó. ¡Ven! ¡Ven! Yo acudí. Ni Hans ni los islandeses se movieron. ¡Mira! Me dijo el profesor. Y compartiendo su asombro, aunque no su alegría, leí en la cara occidental del bloque en caracteres rúnicos semirroídos por el tiempo aquel nombre 1000 veces maldito. Arne Sagnussen, exclamó mi tío. ¿Sigues dudando todavía? No respondí, y volví consternado a mi banco de lava. La evidencia me abrumaba. ¿Cuánto tiempo permanecí sumido en aquella manera en mis reflexiones? Lo ignoro. Todo lo que sé es que al levantar de nuevo la cabeza, vi a mi tío y a Hans solos en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos y ahora ya estábamos bajando por los pendientes exteriores del Sneffels en dirección a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca, en una corriente de lava en la que se había preparado una improvisada cama. Mi tío daba vueltas por el fondo del cráter, como un animal salvaje en el foso de un trampero. No tuve ganas ni fuerzas para levantarme, y tomando ejemplo del guía, me dejé ir al doloroso sopor, creyendo oír ruidos o sentir estremecimientos en los flancos de la montaña. Así pasó aquella primera noche en el fondo del cráter. Al día siguiente, un cielo gris, nuboso, pesado, cayó sobre la cima del cono. Me di cuenta de ello tanto por la oscuridad del abismo como por la cólera que se apoderó de mi tío. Pronto comprendí el motivo y un resto de esperanza reapareció en mi ánimo.
La razón era la siguiente. De las 3 rutas abiertas bajo nuestros pies, solo había una sido seguida por Saknussemm. Según el sabio islandés, debíamos recorrerla por la particularidad señalada en el criptograma. La sombra del Escataris venía a acariciarnos sus bordes durante los últimos días del mes de junio. En efecto, podíamos considerar aquel pico agudo como la aguja de un inmenso cuadrante solar cuya sombra señalaba en un día determinado el camino del centro del globo. Pero si faltaba el sol, no había sombra, y por consiguiente no había indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo seguía cubierto durante 6 días, habría que posponer la observación para otro año. Renunció a pintar la cólera impotente del profesor Lidenbrock. Pasó la jornada y ninguna sombra vino a alargarse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su sitio. Sin embargo, debía preguntarse qué estábamos esperando, si es que se preguntaba algo. Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra. Su mirada, vuelta invariablemente hacia el cielo, se perdía en su tinte gris y brumoso. El 26 tampoco hubo nada. Durante todo el día cayó aguanieve. Hans construyó una cabaña con trozos de lava. Me divertía algo siguiendo con las miradas las 1000 cascadas improvisadas en los flancos del cono, cuyo ensordecedor murmullo aumentaba en cada piedra. Mi tío no se dominaba. Había motivo para irritar a un hombre más paciente, porque aquello era realmente naufragar una vez llegado a puerto. Pero el cielo mezclaba incesantemente las grandes dolores y las grandes alegrías, y reservaba al profesor Lidenbrock una satisfacción igual a su rabia desesperada. Al día siguiente el cielo siguió cubierto, pero el domingo 28 de junio, antepenúltimo día del mes, con el cambio de la luna vino el tiempo. El sol derramó a oleadas sus rayos por el cráter. Cada montículo, cada roca, cada piedra, cada esperanza participó de su luminoso efluvio y proyectó instantáneamente su sombra sobre el suelo. Entre todas, la del Escataris se dibujó como una vía arista y empezó a girar lentamente con el astro radiante. Mi tío giraba con ella. A mediodía, en su proyección más corta, vino a lamer suavemente el borde de la chimenea central. «¡Esa es!», gritó el profesor. «¡Esa es! ¡Al centro del globo!», añadió en danés. Yo miré a Hans. «Forud», dijo tranquilamente el guía. «Adelante», respondió mi tío. Era la 1:13 de la tarde. Capítulo 17. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían prevalecido sobre las dificultades. Ahora éstas iban a nacer realmente bajo nuestros pies. Aún yo no había hundido mi mirada en aquel pozo insonable donde iba a sumergirme. Había llegado el momento. Todavía podía decidirme por la aventura o negarme a intentarla, pero sentí vergüenza de retroceder ante el cazador. Hans aceptaba tan tranquilamente la empresa, con tal indiferencia, con una despreocupación tan perfecta ante cualquier posible peligro, que me ruboricé ante la idea de ser menos valiente que él. De estar solo, habría iniciado la retahíla de los grandes argumentos, pero en presencia del guía me callé. Uno de mis recuerdos voló hacia mi linda irlandesa, al tiempo que me acercaba a la chimenea central. He dicho que medía 100 pies de diámetro, o 300 pies de circunferencia. Me incliné por encima de una roca que sobresalía en el abismo, y miré. Mis cabellos se erizaron, el sentimiento del vacío se apoderó de mi ser. Sentí desplazarme dentro de mí el centro de gravedad y subir el vértigo a mi cabeza como una borrachera. Nada más embriagador que aquella atracción del abismo. Iba a caer. Una mano me retuvo, la de Hans. Decididamente no había tomado suficientes lecciones de abismo en la Frelser Kirche de Copenhague. Sin embargo, a poco que hubiera aventurado mis miradas en aquel pozo, me habría dado cuenta de su conformación. Sus paredes, casi verticales, presentaban numerosos salientes que debían facilitar el descenso. Pero si no faltaba la escalera, se echaba de menos la barandilla. Una cuerda atada al orificio habría bastado para sostenernos, pero ¿cómo desatarla cuando hubiéramos llegado al extremo inferior? Mi tío empleó un medio muy sencillo para obviar esta dificultad. Desenrolló una cuerda del grosor de 1 pulgada y de 400 pies de larga, dejó caer primero la mitad
y luego la enrolló alrededor de unos bloques de lava que sobresalía y tiró la otra mitad a la chimenea. Cada uno de nosotros podía descender entonces reuniendo en la mano los dos mitades de la cuerda que no podía escaparse. Una vez que hubiéramos bajado 200 pies, nada nos sería más fácil que recogerla soltando un cabo y tirando el otro. Este ejercicio volvería a empezar de nuevo ad infinitum. Ahora ocupémonos de los equipajes, dijo mi tío tras haber terminado esos preparativos. Los dividiremos en 3 paquetes y cada uno de nosotros atará uno a su espalda. Me refiero solo a los objetos frágiles. Evidentemente el audaz profesor no nos incluía en esta última categoría. Hans prosiguió, va a encargarse de las herramientas y de una parte de los víveres. Tú, Axel, de otro tercio de los víveres y de las armas. Y yo del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. Pero, ¿quién se encargará de bajar la ropa y ese montón de cuerdas y escalas? Dije yo. Bajarán solas. ¿Cómo? Pregunté. Ahora lo verás. Mi tío echaba mano de los grandes medios gustosamente y sin vacilar. Por orden suya, Hans reunió en un solo bulto los objetos no frágiles, y atado a el paquete sólidamente fue arrojado al abismo por las buenas. Oí el mugido sonoro producido por el desplazamiento de las capas de aire. Mi tío, inclinado sobre el abismo, seguía con mirada satisfecha la caída de los equipajes, y no volvió a levantarse hasta haberlos perdido de vista. Bueno, dijo, ahora nos toca a nosotros. Preguntó a cualquier hombre de buena fe si se podía oír sin estremecerse palabras semejantes. El profesor se ató a su espalda el fardo de los instrumentos, Hans cogió el de las herramientas y yo el de las armas. El descenso comenzó por el siguiente orden. Hans, mi tío y yo. Se hizo en un profundo silencio, solo turbado por la caída de los fragmentos de roca que se precipitaban en el abismo. Me dejé deslizar, por decirlo así, agarrando frenéticamente la doble cuerda en una mano y afianzándome con la otra ayudado por mi bastón. Solo me dominaba una idea. Temía que me faltase el punto de apoyo. Aquella cuerda me parecía muy frágil para soportar el peso de 3 personas. Me servía de ella lo menos posible, haciendo milagros de equilibrio sobre la saliente de lava que mi pie trataba de coger como una mano. Cuando uno de aquellos peldaños deslizantes se movía bajo los pies de Hans, decía éste con voz tranquila. «Give Ag, cuidado», repetía mi tío. A la media hora habíamos llegado a la superficie de una roca sólidamente encajada en la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus cabos. Al otro se elevó en el aire. Tras haber reposado la roca superior, volvió a caer rastrillados los trozos de piedra y lava, especie de lluvia, o mejor, de granizo muy peligrosa. Inclinándome por encima de nuestra estrecha plataforma, observé que el fondo del agujero todavía era visible. La maniobra de la cuerda volvió a empezar, y media hora después habíamos ganado otros 200 pies de profundidad. Dudo que el geólogo más apasionado hubiera tratado de estudiar durante este descenso la naturaleza de los terrenos que lo rodeaban. Por lo que a mí se refiere, apenas me preocupaba de ellos. Me preocupaba poco que fueran plosicenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurásicos, triásicos, pérmicos, carboníferos, devónicos, silúricos o primitivos. Pero el profesor, sin duda, hizo sus observaciones o tomó sus notas, porque en uno de los saltos me dijo: «Cuanto más avanzo, más seguro estoy. La disposición de estos terrenos volcánicos da toda la razón a la teoría de Davy. Estamos en pleno suelo primordial, suelo en el que se produjo la operación química de los metales inflamados al contacto con el aire y el agua. Rechazo absolutamente el sistema de un calor central. Además, lo vamos a comprobar». Siempre la misma conclusión. Como se comprenderá, yo no me entretuve en discutir. Mi silencio fue tomado por asentamiento y el descenso comenzó de nuevo. Al cabo de 3 horas, aún no se divisaba el fondo de la chimenea. Cuando miraba hacia arriba, veía el orificio que disminuía sensiblemente. Debido a sus ligeras inclinaciones, sus paredes tendían a acercarse, la oscuridad iba creciendo poco a poco. Mientras tanto, seguíamos descendiendo. Me parecía que las piedras desprendidas de las paredes eran engullidas, con una repercusión más amortiguada y que debían encontrar antes el fondo del abismo. Como había tenido la precaución de anotar exactamente nuestras maniobras de cuerda,
pude calcular exactamente la profundidad alcanzada y el tiempo transcurrido. En aquel momento habíamos repetido 14 veces aquella operación, que nos ocupaba media hora, por lo tanto eran 7 horas más 14 cuartos de hora de descanso. A 3 horas y media, en total 10 horas y media. Habíamos partido a la 1, en aquel momento debía ser las 11. En cuanto a la profundidad que había alcanzado, las 14 maniobras de una cuerda de 200 pies daban 2800 pies. En aquel momento se dejó oír la voz de Hans. «¡Halt!», dijo. Me detuve en seco en el instante en que iba a golpear con los pies la cabeza de mi tío. «Hemos llegado», dijo éste. «¿Dónde?», pregunté yo, dejándome resbalar junto a él. «Al fondo de la chimenea perpendicular». «¿No hay otra salida?». «Sí, una especie de corredor que vislumbro y que tuerce hacia la derecha». «Mañana la veremos. Cenemos primero y luego a dormir». La oscuridad no era completa todavía. Abrimos la bolsa de las provisiones, comimos y cada cual se acostó lo mejor que pudo en una cama de piedra y restos de lava. Tendido de espaldas abrí los ojos y divisé un punto brillante en la extremidad de aquel tubo de 3000 pies de longitud que se transformaba en un gigantesco anteojo. Era una estrella despojada de todo centello y que, según mis cálculos, debía ser la beta de la Osa Menor. Luego me dormí profundamente. Bueno amigos, ya así llegamos al final de la parte 8 de Viaje al Centro de la Tierra. En pocos días subiré la siguiente parte para que todos estén súper pendientes. Y recuerden que si este video les ha gustado, denle like, suscríbanse y compartan este video con todos sus amigos. Y nos vemos en otra ocasión para que sigamos hablando de todo un poco. Adiós.